Bueno, está con nosotros el procurador adjunto de la Procuración, interino, por ahora, de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y queríamos charlar un poco de él sobre la situación carcelaria y la problemática carcelaria en la Argentina. Bueno, buenos días, Ariel, gracias por venir. No, al contrario. ¿Qué tal, Matías, Pablo? ¿Cómo andás, Ariel? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, la verdad que la situación es bastante complicada. Un temita que hoy por hoy en la Argentina, desde el año pasado fue declarada la emergencia carcelaria. Con lo cual, para declarar la emergencia se tienen que dar unas condiciones de sobrepoblación tan grandes que permitan que se dé esta resolución del Ejecutivo. Hay más de 14.100 presos federales en cárceles federales. Sí. Esto sin contar los escuadrones de prefectura y gendarmería, sobre todo en las zonas limítrofes, donde y los presos federales en cárceles provinciales, donde ya nos vamos a una friolera de más de 17.000 presos federales, ¿no? Sí. Y bueno, en todo el país hay 100.000 presos ya en 15 años, en 20 años, creció más del doble. Bueno, estos son los datos interesantes, ¿no? A ver cómo creció esa población, porque por ahí vos me estás tirando una cifra que claro, es más o menos constante, pero no, vos decís que hay un aumento. Siempre el aumento ¿Producto fue, de qué, Ariel? No, el aumento siempre mira, te puedo hablar del 2000 para adelante. Sí. Para darte que tengas una idea, había 6.500 presos federales en el 2000. Sí. 2020 estamos en más de 14.100 presos. Claro. ¿Y a qué se debe ese crecimiento? Porque por ahí hasta se ve un mejor funcionamiento quizás del accionar policial. No, obviamente siempre desde el 2000 para adelante se han sancionado leyes cada vez más restrictivas. Sí. Podemos empezar desde Bloomberg hasta la última que se sancionó, que es la ley de flagrancia, ¿no? También en el medio se modificó la ley de ejecución de la pena, sí, lo que impide cualquier instituto de soltura para cualquier delito, porque podemos estar de acuerdo con algunos delitos violentos, pero no con aquellos delitos económicos o de pobreza, por ejemplo, con el delito de tenencia con fines de comercialización, que en el sistema federal es el 35% de la población federal. Así que vos, imagínate, le pusiste un pie en la cabeza al 35% de los presos federales, claro, por droga, con lo cual nunca van a salir, van a salir en el sentido de una libertad asistida, una libertad condicional, una libertad laboral, salidas transitorias, no tienen absolutamente, digamos, el fin de la ejecución de la pena, de la progresividad, de la resocialización, no se está cumpliendo con ningún delito en estos momentos. ¿Vos creés que que por lo menos en el discurso de Alberto Fernández fue muy claro, en el discurso de la apertura en la Asamblea Legislativa, muy claro con el hecho de avanzar en algunos temas? Uno era el tema de la reforma de la justicia. ¿Vos creés que puede llegar a tomar algún impulso, alguna reforma en el sistema penitenciario en función de esta voluntad política, por lo menos que manifestó el presidente de la Nación? Y la verdad que debería, porque la reforma penitenciaria tiene que estar, esta reforma judicial implica un montón de aristas que por supuesto tienen que ir de la mano con una política carcelaria, una política criminal, y la verdad no veo, debería ser así, pero no veo un ánimo, por ejemplo, en el Congreso de la Nación, de poder discutir algunas modificaciones. Mirá, sin ir más lejos, nosotros, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó 2 veces un proyecto para decirlo, para que se entienda, la ley de cupo. Sí. Pero es un proyecto muy serio, digamos, no estamos con ciertas alertas, con ciertas, digamos, cada unidad del Ministerio de Justicia tiene que establecer cuál es el cupo de cada unidad. Sí.
y una vez que se llega al 90% de ese cupo, se tiene que, el director de la unidad tiene que empezar a informar a los jueces de los distintos detenidos que estarían próximos a egresar, Sí. que se está cumpliendo ya el cupo de su totalidad, digamos. Es algo paulatino, graduado, que podría permitir un mejor trabajo de administración de los detenidos en el sistema. Y otra cuestión fundamental para nosotros es que, digamos, ni siquiera tendríamos que trabajar en alguna sanción, sino justamente en trabajar las libertades condicionales, libertades asistidas pasadas que ya hay en nuestro país, que son muchas. Sí. Digamos, ahí con eso ya conseguimos, por lo menos en el sistema federal, entre 1.500 y 2.000 plazas, que es un montón. Si a esto le agregamos los arrestos domiciliarios, que deberían tener mucha gente que está en condiciones, que lo dice, hay una ley que lo prevé, cuáles son esas condiciones, sí. Estamos en un número por lo menos razonable como para empezar a discutir. Claro. Ayer la Cámara de Casación Federal, sí. En una acordada casi por unanimidad, sacó una resolución donde recomendaba a todos los jueces y juezas a que concedan arrestos domiciliarios a todas las madres embarazadas o con hijos. Esto es novedoso. Esto es muy, muy novedoso. Digamos, es una primicia, salió ayer. Recién fue levantado en el portal el SIG de Justicia con la resolución. La verdad que es muy, muy novedoso, y que digamos, no recuerdo una acordada con tantos votos digamos, en este sentido. Esto digamos, justamente por la emergencia carcelaria, sí, que hay, claro, en el país, ¿no? ¿Cómo influye la prisión preventiva en ese número total de presos en Argentina? Sí, muy bien, ese es otro problema. Ese es otro problema. El código establece 2 años, ¿no? Y hay muchísima gente que está pasada más de 2 años, 3, 4 años. Digamos, también hay un exceso y genera una injusticia total. Exactamente, una discreción bastante con el tema de la prisión preventiva. Otro tema es las pulseras electrónicas, ¿no? Justamente, digamos, las personas que están procesadas y no tienen condena, sí, y son primarios. ¿Primarios qué quiere decir? Que no tienen una, claro, que no tienen una claro, no son residentes, que no tienen una condena previa, salvo la gravedad del delito, deberían estar por lo menos en arresto domiciliario. Sí. Y no hay pulseras. Y ¿por qué no hay pulseras? Se han hecho bastantes ¿cómo se llama? Licitaciones, pero bueno, sí, no alcanzan. Son pocas las licitaciones que se hacen. ¿Es un problema de presupuesto la situación esta que vos estás describiendo? ¿Es un problema de falta de políticas, como también se deslizó acá? Yo creo que con una declaración de emergencia carcelaria yo entiendo que el presupuesto no puede ser un impedimento, ¿no? Porque justamente lo que te habilita es a partidas ordenar mucho más laxos, claro, para poder paliar la cuestión de la emergencia carcelaria. A mí me extraña muchísimo, bueno, actualmente no hay hubo muchas reuniones de emergencia carcelaria en el pasado, se dejaron de hacer. No hay hoy por hoy un subsecretario de Asuntos Penitenciarios, un subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial, digamos, no hay reuniones justamente de trabajo por emergencia carcelaria. Sí lo hay en la provincia de Buenos Aires, no lo hay acá en el sistema federal, y la verdad que a nosotros eso nos parece un hecho complicado. En cuanto a la calidad de los derechos humanos en las cárceles, ¿cómo está la Argentina, digamos? Bueno, en las cárceles obviamente que suceden todo tipo de arbitrariedades, ¿no? Yo creo que la Argentina está un paso adelante en el sentido de que tiene un organismo, por ejemplo, como la Procuración Penitenciaria, que es un organismo
de control, de defensa de los derechos de las personas privadas de libertad hace más de 20 años y no es un hecho, digamos, no es común en el mundo. No hay un organismo con estas competencias. ¿No es común en el mundo que existe un organismo así? No. Sí hay, pero no con este grado de independencia, con este grado de presupuesto, de autonomía. Sí. Ustedes pueden entrar, digamos, en la cárcel a ver el estado de los presos sin que nadie les pueda decir nada. Exactamente, pero no solo en las cárceles, sino también en escuadrones de gendarmería, de prefectura, institutos de menores, digamos, en todo, en comisarías, donde haya detenido a disposición de un juez nacional. Ustedes van a federal, nosotros, sí, digamos, esa es la competencia que tiene la Procuración Penitenciaria de la Nación. Hay en Uruguay una figura muy parecida también, pero no con estas competencias ni con este presupuesto, digamos. Me parece que la Argentina está en un paso adelante, siempre fue pionera en este sentido, fue uno de los primeros en ratificar el protocolo facultativo contra la tortura. Tuvo una participación muy activa con la Asociación de Prevención de la Tortura, y sancionó últimamente el Comité Nacional contra la Tortura, con lo cual integrado por que lo decide los miembros, ¿no? El Congreso de la Nación, exacto, es bastante nuevo, pero bueno, me parece que estamos con un paso adelante. Nosotros hicimos en el año 2008 una investigación junto con el Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, una investigación que no se había hecho nunca sobre malos tratos y torturas en cárceles federales, y nos había dado que el 64,3% de la población había sido víctima de tortura o malos tratos, un número altísimo. Altísimo. Y si nos íbamos al colectivo de jóvenes adultos, comprendido entre 18 y 21 años, se iba a la friolera de 83,5. Esto motivó a que tengamos un protocolo. Se escuchaba que hablaban mucho del protocolo del coronavirus. Nosotros hicimos un protocolo donde justamente en el 2008 hasta hoy, donde es un protocolo especial para cada caso de tortura y malos tratos, donde hay un abogado, un médico independiente, que entrevista a la persona, que saca fotografías, siempre con el consentimiento del damnificado o damnificada. Y eso después, si prestan conformidad, presentamos la denuncia penal. Siempre si prestan la conformidad, si no, lo tomamos como un dato nuestro para documentarlo, pero no lo presentamos en la justicia. ¿Por qué? Porque digamos, el derecho el básico, exactamente, básico es el derecho a la vida. Pero quiero decir esto: cuando nosotros comenzamos con este protocolo, solo el 7% de la población de ese colectivo que denunciaba prestaba la conformidad. Hoy estamos en un 41%. Claro, empezaron a saber que existía primero y que le dimos, exactamente, y le dimos voz a esos detenidos. Yo creo que es importante hablar de estos temas, Ariel, hago un paréntesis y seguimos, porque cuando hablamos de los temas de seguridad, no solamente hay que preocuparse por la pena, ¿no? Que por ahí es lo primero uno que dice, bueno, aumentemos la pena y se soluciona. Acá es como que es un trípode, que está el sistema carcelario forma parte también, y muy importante, de esto, ¿no? Que tiene que ver con los problemas de seguridad, porque justamente vos hablabas al principio de la posibilidad de reinserción o purgar la pena, pero si hay mucha gente que está privada de su libertad sin sentencia firme, por ejemplo, o en condiciones que no son las adecuadas, en realidad estás alimentando la propia inseguridad, ¿no? Más allá después de la corrupción o no policial, o las penas que sean altas o no, el sistema carcelario es importante. Es tal cual, Pablo, digamos, el mensaje justamente es ese, no es bueno, hay que liberar todas las cárceles, abrir las cárceles, o los derechos. El mensaje es, señora, atendamos estas cuestiones, porque si queremos en serio hablar de seguridad, si queremos realmente tener un futuro mejor, una sociedad mejor, debemos ocuparnos de la gente y debemos hacernos cargo también de los presos que tenemos, ¿no? Sí. Porque es parte del país. Va a ser más lo que vamos a generar es mayor inseguridad. Claro, exactamente.
Sí, además se alimenta todo digamos, este ¿no? tiempo, esta cosa de... recuerdo cuando no querían, salió en los medios y la gente rechazaba pagarle sueldos por el trabajo que realizaban a los presos, ¿no? Ujú, O sea, sí. se retroalimenta todo ese discurso que hace que, bueno, o sea, como que si no fueran personas, ¿no? Entonces Claro, están ahí y... además no nos contradecimos. Si la Constitución y las leyes dicen que se encierra una persona para cumplir su pena, y mientras cumple su pena tiene que se le tienen que dar las oportunidades, por ejemplo, que no se le dieron en el medio libre, y esto es, por ejemplo, de un trabajo, de un acceso a la salud, de un acceso a la educación, y si eso nosotros no lo cumplimos, o cuando lo cumplimos y le damos, se le da una retribución por trabajo, porque cualquier persona que trabaja se le tiene que pagar, obviamente que no es un pago, es muy menor el pago que se le hace, ¿no? Pero bueno, sin ir más lejos, por ese pago menor también cuestionamos que se le pague. Entonces que lo que queremos que es un trabajo esclavo, lo que queremos que esa persona no tenga, digamos, esa cultura del trabajo, sino el odio a esos años que estuvo Ariel, detenido, ¿no? Esas imágenes que muestran muchas series argentinas, una pregunta que deben hacer todos, ¿no? ¿Existen o no esas cárceles tan terribles? No, existen, por lo menos yo te hablo del sistema federal. Sí. No existe eso no existe. Existen, sí, por ¿Existió supuesto. en algún momento? No, esto fue la cárcel de Caseros, sí, claro que existió en digamos, esas condiciones. Y eran esas condiciones. No, esas condiciones edilicias, como las hay en algunos casos de Devoto, Sí. que son deplorables. Ujú. Pero no existe ese nivel de gente durmiendo en el patio, esa desigualdad, no, eso no existe de ninguna manera. Ficción. De ninguna Bueno, manera. Eso ficción, está ficcionado, novelado. Porque asusta, claro. Sí, asusta. Sí. Y aparte la ausencia del Estado. Vos cuando entrás no sé, en estas visitas que hacen ustedes, Sí. ¿notás que el Estado está presente o notás que está mirando para otro lado? Y no, notamos una ausencia cada vez más grande, ¿no? Cada vez más grande, o sea, es una tendencia, digamos, que va en aumento de esa tensión. Y en cierto modo sí, como si volvemos a hablar lo que dijimos al principio, si vemos que cada vez estamos llenando más de personas la cárcel, y obviamente eso es lo que nos genera es falta de trabajo, falta de educación, porque los cupos de trabajo son los mismos. Sí. Los cupos de educación son los mismos, no hay más médicos ni más enfermeros, no hay más lugares para trabajar ni para estudiar, ni hay más, ni siquiera hay más operarios ni personal penitenciario. Claro. Entonces estuvimos haciendo leyes que lo único que hacía era inflar, y de ninguna manera ni siquiera trabajamos las consecuencias de eso, ¿no? Justamente del tema de espacios, de personal, y ni siquiera te hablo de cuestiones edilicias, ¿no? Por ejemplo, de construcción de otros establecimientos, ¿no? Bueno, Ariel, se nos fue el tiempo. Hay experiencias interesantes para contar también, que es, por ejemplo, el hecho de la universidad presente en las cárceles, que creo que eso es un aire fresco también, que no es una experiencia nueva, ¿no? Se están dictando algunas carreras. Sí, la verdad, 2 minutos, sí. La verdad que hay una posibilidad de traslado de voto, y digamos lo que tenemos que atender ahí son dos cosas. Primero, que la ciudad de Buenos Aires debería tener una cárcel, sería la única jurisdicción que no tiene cárcel. Sí. Y segundo, la Universidad de Buenos Aires es un esfuerzo muy grande, ¿no? Estos 30 años, últimos 35 años, para poder llevar carreras universitarias en la cárcel, ¿no? Y el índice de reincidencia es mucho menor, digamos, hay una cuestión de trabajo muy fuertes que el sacar de voto y trasladarlo a una provincia haría que justamente perder este centro universitario. Y te quiero decir les quiero decir una cosita más. Cuando hablamos de las cantidades de personas que podían estar en arresto domiciliarios, hay muchísimos casos, pero muy graves, y quiero nombrar 2 casos recientemente. Es de una persona que está muriendo literalmente de cáncer, y el Tribunal Oral 28 no le concedía el arresto domiciliario porque decía que no había pulsera.
digamos, y cuando sabemos que cuando se presiona así, hay pulseras, no quiero dar nombres, pero hay algunos presos que han conseguido pulseras, y estos casos no son los que consiguen. No son pulseras, justamente los que consiguen. Bueno, sí, la desigualdad. Y el otro caso es el de Juárez Herrera, lo doy el nombre porque la familia está muy preocupada. Es una persona que quedó, te diría, no puede contener esfínteres, lo lavan, lo bañan, los mismos detenidos, a raíz de un golpe en una, no se sabe bien si fue una requisa o un traslado, y el tribunal no le está dando el arresto domiciliario que estamos pidiendo nosotros, es más, lo quiere llevar a juicio igual. Hugo Grimaldi ya toma el timón de la mañana informativa de Comedios, pero no quería dejar de que participes también un poquito de la charla esta en el pase, Hugo, porque estamos conversando, o terminábamos de conversar con Ariel Seijas, quien es procurador interino penitenciario, ¿no? Y cuando hablábamos de los temas de seguridad decíamos que había tres patas. Uno es justamente lo que tiene que ver con la policía, otro con el endurecimiento o no de las penas, y el otro tiene que ver con el sistema carcelario, que obviamente todo el mal funcionamiento hace que la seguridad tambalee, ¿no? Bueno, déjame hacer una pregunta. Buen día y gracias por estar acá en la radio. No, al contrario. En Italia ha habido en las cárceles una serie de motines con respecto al hacinamiento por el coronavirus. Exactamente. La Argentina no se caracteriza por prevenir demasiado las cosas, pero ¿ustedes están viendo el problema que podría darse? Sí, justamente estamos trabajando en una recomendación para que se implemente el protocolo en las cárceles. Y el problema mayor que se generó en Italia fue que lo que hicieron fue, claro, suspendieron todas las visitas. Imagínense suspender de un día para el otro las visitas en Devoto o en cualquier cárcel. Generaría un motín en un minuto. Automático. Claro. Con lo cual, sí, estamos viendo, yo los escuchaba a la mañana, tenemos que prevenir, tenemos que trabajar, no tenemos que ponernos paranoicos pero sí estar, como bien lo dijiste vos, tenemos que pensar en cómo trabajar protocolos, estar en el tema, que esto no nos suceda de golpe y después... Que no lo sorprenda. Exactamente. Bueno. Sé el verbo de Ginés González García, no sé si te... Estás hecho un ginesista de la primera hora. Me sorprendió. Yo quiero dejar testimonio de este momento, Hugo. Bueno, gracias Ariel por haber estado acá, gracias a todos los que estuvieron en Tendencias.